Pero vamos a hablar a esta hora de economía, precisamente de flujo de caja, si se quiere, dinero que entra y sale de las arcas, no solo bancarias, sino también personales, o de las cuentas, mejor dicho, personales, y que debe ser utilizado, si así se solicita, de la mejor forma. De lo contrario, los expertos dicen que es mejor dejarlo en el banco para que gane intereses y además usted no se lo gaste en cosas innecesarias cuando realmente lo va a poder disfrutar o necesitar más adelante. Usted dirá, ¿de qué estamos hablando? En Costa Rica hay una figura que la ley laboral establece como fondo de capitalización laboral y eso se nutre con aportes, digamos, que hacen los propios empleados y una parte también el patrono. Vamos a conversar de este tema con el señor Marvin Rodríguez, lo presento por acá, es el gerente general de Popular Pensiones, que bueno, es una de las múltiples, digamos, plataformas donde se deposita este dinero y donde las personas pueden retirarlo. Por cierto que en este año se cumplen 5 años y la ley costarricense dice que cada 5 años una persona con un mismo patrono puede retirar ese dinero o puede dejarlo ahí si lo desea. Bienvenido, señor Rodríguez, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Creo que lo expliqué bien. Bien, ¿Sí? correcto. Algunas aclaraciones nada más. Entonces vamos a aclararlo. Vamos a aclarar las dudas para evitar que nosotros tengamos dudas y nuestros televidentes también. ¿Cuáles son los aspectos que hay que agregar a toda esta explicación? Bueno, básicamente que muy bien lo que dices, el Fondo de Capitalización Laboral fue creado en el año 2000 a través de la Ley de Protección al Trabajador. Crea dos fondos, uno que es el régimen obligatorio de pensiones, lo retiras hasta que la persona se pensione. Y el otro fondo es un fondo de capitalización laboral, que es el que estábamos conversando, que se retira por dos razones. Uno, por un rompimiento de una relación laboral, por despido o por renuncia, y la persona inmediatamente se presenta a su operadora de pensiones, pide el dinero y le es entregado. Pero la ley dice, aquellas personas que durante 5 años mantengan su relación laboral con el mismo patrono, tienen derecho a retirarlo. Bien. Y es justamente lo que estamos viviendo en este momento del quinquenio masivo, que son todas aquellas personas que cumplieron su quinquenio de relación laboral con el mismo patrono en marzo y que por normativa se paga en los primeros 15 días del mes de abril. Bueno, hay que entonces dividir eso en dos grandes aristas. Los que renuncian o son despedidos tienen derecho al acceso inmediato, digamos, de este dinero con un tiempo prudencial, que creo que son unos 15 días hábiles, ¿verdad? Tenemos las operadoras 15 días hábiles para pagarle al afiliado una vez que lo solicite. Perfecto. Sin embargo, vamos a hacer un poco más de énfasis en el otro, en el del quinquenio masivo. Claro. ¿Por qué? Porque hemos visto campañas, por ejemplo, en los medios, en las redes sociales, el mismo banco, ustedes como Popular Pensiones, que son dependientes del Banco Popular, un banco en Costa Rica, han dicho, señores, guarden el dinero, no lo soliciten si no lo van a necesitar, porque eso es un ahorro que si en algún momento quedan, por ejemplo, sin empleo o si ocupan hacer algún tipo, digamos, de gasto extraordinario por una emergencia, que ni Dios lo quiera, pues está ese dinero ahí. Realmente esa es la campaña que hay que hacer en este momento, porque mucha gente se gasta el dinero en algo innecesario. Claro, y efectivamente es un tema de conciencia, es un tema de administración de los recursos. Este dinero no es un regalo, es algo que el trabajador ha ido cosechando a lo largo de 5 años, es producto de la cesantía, del 3% de la cesantía, el patrono toma mes a mes y lo acredita en la cuenta del afiliado en la operadora en la que está afiliado. La operadora lo administra durante 5 años, le genera los mejores rendimientos, claro. No hay otro instrumento que genere esa rentabilidad y cuando cumple 5 años le dice puede retirarlo. Pero el hecho de que pueda retirarlo no es una condición de retiro obligatoria, es simplemente que cumplió un plazo y lo puede solicitar en el momento que el trabajador lo requiera. Y lo que le decimos es, si es de la cesantía, nuestro consejo, nuestra recomendación es, y además tiene la bendición de tener su trabajo durante 5 años, déjelo ahí. Está ganando los mejores intereses del mercado, está exento del impuesto sobre la renta, está a la vista, es administrado por especialistas, pero sobre todo déjelo ahí para que realmente lo use cuando lo necesite. No se lo lleve a un gasto superfluo, a algo que no necesita. Inviértalo, administrelo correctamente. Claro, déjelo ahí porque no sabemos mañana qué puede pasar, ¿okay? Y es mejor tener un dinero ahí que no se necesita en este momento a necesitarlo y no tenerlo. Usted nos comentaba fuera de cámara, señor Rodríguez, que desde Popular Pensiones se canceló ante la solicitud, digamos, masiva de este quinquenio el primer día inclusive, que muchas operadoras, digamos, llegan hasta el último día de los 15 que permite el reglamento o la ley para entregarlo. Ustedes, digamos, dieron un paso adelante y beneficiaron a sus usuarios el primer día. Efectivamente. Nos preparamos durante
durante prácticamente todo el año del 2015 para hacer esta entrega. A partir de octubre del 2015 empezamos a recibir las solicitudes de todos los afiliados que cumplían en marzo y estuvimos preparados. Así es que todos aquellos afiliados que al 30 de marzo nos hubieran hecho la solicitud, les acreditamos los recursos el 1 de abril, el primer día hábil, y no nos esperamos los 15 días. ¿Por qué? Porque si el afiliado manifestó su deseo, nuestro servicio nos dice tenemos que entregárselo en el menor tiempo posible. Y efectivamente le acreditamos la cuenta a más de 53,000 afiliados que nos solicitaron el dinero, más de 65,000 millones de colones pusimos en sus cuentas, y bueno, y el llamado es a mantenerlo bien administrado. Y a partir del 2 de abril ya estábamos en situación normal y todos los que nos estén solicitando su quinquenio tardamos un día para acreditarse. Eso es importante porque entonces estamos hablando, digamos, de una respuesta express ante los requerimientos. Hay gente que sí necesita ese dinero urgente, claro, mientras que otros tantos lo quieren, por ejemplo, para tenerlo en su casa, dárselos a un amigo, pagar deudas o algún otro compromiso personal que exista. Le quería preguntar, todo esto está muy bien, pero deben haber algunas contraindicaciones o algunos contratiempos que puedan presentarse, no por parte de ustedes, sino quizás del solicitante. ¿Cuáles son los errores que comete la gente al solicitar? ¿Qué puede determinar que no se entregue el fondo de capitalización laboral, digamos, por renuncia o por cese de funciones o por el quinquenio? Es decir, ¿cuáles son los errores que comete la gente que ustedes dicen, señores, hasta que no solventen eso yo no se los puedo entregar? Efectivamente, uno de ellos es, por ejemplo, que nos entreguen un número de cuenta cliente en el banco que quieren que les depositemos y que el número de cuenta cliente esté malo. Entonces, cuando llegamos a depositarle, automáticamente se va a devolver. Ese es uno de ellos. Otro es aquellos patronos que han cambiado de razón social y entonces no podemos identificar que la empresa A es la misma empresa B y entonces no podemos certificar la relación continua de los 5 años. Entonces le pedimos al trabajador que nos presente una carta de la empresa donde dice que son el mismo patrono pero que cambió de razón social. Esa es una de ellas. Otra es que no hayan cumplido el quinquenio en el plazo. Y entonces le tenemos que decir a la persona o al trabajador, mire, tenemos que esperar a que ese plazo se cumpla. O sea, por ejemplo, el que cumple 5 años ahora en mayo, tiene que esperarse al otro, digamos, tiempo para la entrega del quinquenio. O sea, no puede adelantar la entrega, no puede solicitarla antes. Así es, no se adelanta la entrega del FCL, pero la persona que cumple, digamos en mayo, que cumple ahora en mayo, le vamos a estar pagando de acuerdo a la normativa en el primer día hábil siguiente, al día siguiente. O sea, le estaríamos depositando en junio, el 1 de junio, siendo un día hábil. Hemos visto también cómo algunas plataformas, entiendo que Popular Pensiones, quisiéramos saber si lo hace porque debemos entender que sí, han visto a través de la digitalización la solución a los problemas. Hay gente que no puede ir personalmente a solicitar eso con sus requisitos o con sus recaudos. Puede hacerlo vía correo electrónico, puede hacerlo vía llamada telefónica, vía call center. ¿Qué hace Popular Pensiones, digamos, como operadora para agilizar el proceso e impedir o evitar que la gente tenga que ir personalmente, pedir un día de trabajo o sencillamente, no puede ir personalmente al banco, lo puede hacer vía online? Claro, uno de nuestros esfuerzos precisamente es que nuestros afiliados tengan que ir la menor cantidad de veces a nuestras oficinas. Y entonces habilitamos una línea 800, la línea 800-247-0111, que está habilitada todo el año. Y a través de esta cuenta y una grabación y un protocolo de identificación del cliente, le tomamos todos los datos. Lo único que tiene que darnos es el número de cédula, la identificación del protocolo y darnos el número de cuenta cliente en el banco en que quiere que le depositemos. No tiene que hacerlo, lo hace por teléfono, grabamos la llamada y el día en que cumple el plazo, conforme a la normativa, le acreditamos. Lo otro que habilitamos fue a través de correo electrónico. Le dijimos a todos los clientes quienes cumplían por correo electrónico y le dijimos, mándenos un correo de vuelta indicándonos que tiene el deseo de la solicitud de retiro, que tiene que expresar su solicitud de retiro y el número de cuenta cliente y con eso lo depositamos. O los que quieren siempre ir a nuestras oficinas a visitarlos, a visitarnos, que con gusto los vamos a atender, o en las oficinas de Banco Popular donde tenemos afiliados, muchos afiliados llegaron ahí, llenaron su boletita, pusieron su firma y nos la mandaron nuestros oficiales a oficinas centrales para procesarlo. Estamos conversando en nuestros estudios con el señor Marvin Rodríguez, quien es el gerente general de Popular Pensiones, acerca de este tema tan interesante como es el Fondo de Capitalización Laboral en Costa Rica, al cumplirse precisamente el mes pasado el quinquenio, digamos, masivo para retirar ese dinero que se cumplió satisfactoriamente según lo que nos indica el señor Rodríguez, pero que también hay una parte interesante en cuanto a la gente que todavía lo deja, ese dinero depositado en la operadora para que continúe ganando intereses. Hay gente que se pregunta,
porque en Costa Rica, por ejemplo, funciona la dualidad bancaria de cuentas en colones, que es la moneda local, o cuentas en dólares. ¿Qué pasa si el fondo de capitalización está en colones y la transferencia la hacen en dólares? ¿Eso se puede? ¿Se aplica el tipo de cambio automáticamente? ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? ¿O tiene que ser una cuenta de colones a colones? Así es, tiene que ser una cuenta de colones y toda la recaudación que se hace son colones. Aunque dentro de las inversiones podamos tener dólares, pero para efectos de pago tenemos que liquidar las inversiones, pasarlas a colones, porque lo que se deposita son colones, que fue la moneda que se recibió. Si el número de cuenta que nos da el afiliado es en dólares, va a rebotar. Y aunque tratamos de minimizar ese tipo de errores, lamentablemente una y otra vez se va, y entonces hay que llamar al cliente, decirle denos un número de cuenta cliente en colones y procedemos de inmediato. Eso es bien importante que la gente además lo tome en cuenta. Señor Rodríguez, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Éxitos a ustedes en Popular Pensiones. Y bueno, ya están más aliviados para iniciar un nuevo ciclo de recaudación del Fondo de Capitalización Laboral y el régimen obligatorio de pensiones complementarias. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a usted. Buenas tardes. Ha sido un placer recibirle. Gracias. Bueno, despedimos desde esta parte del estudio al señor Marvin Rodríguez. Como les digo, es el gerente general de Popular Pensiones, una de las operadoras que maneja el Fondo de Capitalización Laboral y otras figuras legales que tiene ese país para proteger al trabajador a lo largo de su desempeño como tal. Cerramos así esta parte del noticiero y vamos a una pausa. Es breve, ya venimos con más.